Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Buenos días para todos, aquí estoy con Juan Carlos Ussó, historiador y sociólogo español que tiene varios libros publicados y estudios al respecto de drogas, pero lo voy a dejar a él que se presente, así que buenos días, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Diego. Cuéntanos por favor una pequeña presentación o currículum. Bueno, pues eso, me llamo Juan Carlos Ussó, soy licenciado en Historia Contemporánea, doctor en Sociología y he hecho investigaciones de carácter histórico sobre historia de la masonería, también sobre biblioteconomía, historia de las bibliotecas y también tengo dos biografías de dos personajes disidentes sexuales, digamos, una lesbiana y un transformista de principios del siglo XX, dos personajes de estos que quedaron en los márgenes, prácticamente en el olvido, pero la especialidad que me caracteriza pues es la historia de las drogas en España. Tenías varios libros publicados, ¿correcto? Sí, bueno, el más reciente ha aparecido ahora el 15 de abril, apareció, que se llama Drogas, Neutralidad y Presión Mediática. Y tengo otros anteriores, el primero, el que me dio a conocer, ya apareció en el año 96, es Drogas y Cultura de Masas, España 1855-1995, que viene a ser una historia de las drogas en España durante el periodo indicado. Después, uno que titulé Spanish Trip, Aventura psicodélica en España, apareció en el 2001. En el 2012, Píldoras de Realidad, que es una compilación de artículos, algunos que habían ido apareciendo en distintas revistas y otros inéditos. Y después este del que hemos hablado, Drogas, Neutralidad y Presión Mediática, que es como de reciente aparición. Me interesa que me cuentes más del Spanish Trip, de la aventura psicodélica en España, porque los alucinógenos son mis drogas preferidas y no he tenido la oportunidad de leerlos. Cuéntanos qué tratas por ahí en esos libros. Bueno, ese libro no es que sea realmente un libro por encargo, pero casi. Digamos que sí, porque fue, digamos, unos fans, y además que tienen una editorial, la Liebre de Marzo, que les gustó mucho mi primer libro, Drogas y Cultura de Masas, y entonces me propusieron, nos conocimos en unos encuentros psicodélicos en enero de 1997 en Barcelona, que organizaban ellos, y me propusieron que, hombre, pues el capítulo la parte que dedicas a la psicodelia, podías ampliarla más y hacer un libro, en fin. Y entonces, pues, digamos, como se trataba de las sustancias favoritas, tanto de ellos como mías, pues es lo que me dediqué desde el 97 hasta el 2001, pues estuve ampliando, digamos, aquella parte, la parte relacionada con la psicodelia, y el resultado, pues, fue ese libro, que, digamos, pues abarca desde, digamos, la protohistoria de la psicodelia, ya algunos artículos que aparecen en la prensa española en los años 20, 30 sobre el peyote, y que, bueno, remató en aquel momento que estábamos viviendo prácticamente a finales del siglo XX. Bueno, lo tengo que leer, sin dudas. Las drogas psicodélicas más populares, el LSD sobre todo, se popularizó mucho en el 50, 60 en Estados Unidos. ¿En qué estaba España en esa época del boom de los hippies, de Timothy Leary, etcétera? ¿Qué pasaba en esa época en España? Bueno, prácticamente España, igual que el resto de países occidentales, van al mismo paso de Estados Unidos. Aquí en España se dio la circunstancia de que, bueno, en los años 50 era una sustancia completamente legal, que estaba en manos de psiquiatras. Aquí en concreto fue un grupo de psiquiatras encabezado por el doctor Ramón Sarro Burbano, que entonces era el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Fueron a un congreso a Atlantic City y casualmente el doctor Sarro Burbano compartió mesa con Aldous Huxley. En aquella mesa Huxley habló del LSD, el doctor Sarro Burbano lo probó, quedó totalmente entusiasmado, y ese grupo de psiquiatras que se desplazaron a ese congreso allí, a Atlantic City, fue el núcleo inicial a partir del cual fue diseminándose la sustancia. Al igual que sucedió en Estados Unidos, no solamente entre profesionales, es decir, médicos y psicólogos, sino también alumnos.
fueron invitados a probar la sustancia, a hacer autoensayos con la sustancia. Digamos que durante un tiempo bastante importante se tuvo la conciencia de que se trataba de una sustancia como excepcional para averiguar los entresijos del cerebro humano, ¿no? Para destapar las ventanas del subconsciente. Y luego también se la valoraba mucho entre los psiquiatras como una sustancia productora de psicosis artificiales. Es decir, se pensaba en ese momento que los efectos de la LSD podían ser muy similares al delirio de los esquizofrénicos y otros enfermos mentales, con lo cual el profesional podía entender mejor lo que le sucedía al paciente. Lo que pasa es que, bueno, pues esta línea de investigación, hubo muchos psiquiatras españoles que ensayaron con la sustancia, se escribieron un montón de artículos en el libro en Spanish Trip, recojo prácticamente todos los artículos escritos por psiquiatras españoles, y lo que pasa es que, claro, con la prohibición, la mala prensa y la histeria antipsicodélica ya que se desató a mediados de los 60, pues todo esto se abandonó realmente. ¿Y cuánto tardó en llegar la prohibición de Estados Unidos a aquí? Bueno, yo creo que si no me equivoco, la primera prohibición en Estados Unidos es en California, que es cuando Ronald Reagan está allí de gobernador del estado, y se prohíbe en el 66, después de que aparezca el famoso artículo, la famosa entrevista que le hacen a Timothy Leary en Playboy, en el cual pues habla muy elogiosamente del LSD, además lo propone como una sustancia fantástica para el sexo, sobre todo para el orgasmo femenino, etcétera, etcétera. Esto fue lo que determinó la prohibición inicial en Estados Unidos. Aquí en España, en concreto, la prohibición salió del LSD, la psilocibina y la mescalina en agosto del 67, es decir, apenas un año después, se apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y qué fue lo que motivó la prohibición en España? ¿Fue presión de Estados Unidos o fue un proceso independiente? Bueno, es que en ese momento coincide en que se firma el Convenio de Naciones Unidas que, digamos, obliga a todos los países firmantes a adoptar una serie de acuerdos en el cual se sometían a régimen de control y restricción, las famosas 4 listas y tal, todas las sustancias expuestas. De todas formas, no fue tanto una presión, digamos, directamente gubernamental de la administración estadounidense como una auténtica histeria antipsicodélica que se desató en los medios de comunicación, incluso españoles. Por ejemplo, el primer titular, poniendo el grito en el cielo, es 3 años antes de la prohibición en España. La revista Triunfo, además, curiosamente, que era una revista, bueno, digamos, de izquierdas en la medida que se podía ser de izquierdas en la dictadura franquista, ¿no? Pues ya tiene el año 64, la revista Triunfo ya sacó un titular, LSD, la droga que puede conducir al suicidio, tal, ¿no? Luego ya, pues fueron más revistas, o sea, sobre todo semanarios, tipo Life en español en el año 66, la revista Blanco y Negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, esto es esto lo he trabajado mucho en este último libro que comentábamos antes, el de Drogas, Neutralidad, Presión Mediática. Ningún gobierno ha legislado en contra de las drogas sin haberse registrado antes una enorme presión mediática en su propio país, ¿no? Y en el caso español no fue una excepción. Y más allá de los titulares amarillistas de prensa, ¿sabes si hubieron casos constatados serios, reales, de problemas relacionados con psicodélicos en España? No, que yo sepa, aquí en España ni uno. Ni uno. Interesante y triste a la vez. Decíamos eso de que el gobierno se rige un poco por la opinión mediática y los medios también por la opinión de la gente. ¿O crees que es al revés, que los medios influyen en la opinión de la gente? Bueno, los medios en aquel momento, los medios se reflejan unos en otros. O sea, esto es la característica principal. Y en el caso de la LSD, digamos, las noticias alarmantes de donde venían eran de Estados Unidos, ¿no? Y entonces aquí se hacían eco, ¿no? Y luego, bueno, hubo periodistas que aquí lo probaron, caso del célebre Tico Medina, que es un personaje muy popular, un periodista muy popular durante los 60, los 70, los 80 incluso, en los años 90 uno hacía televisión, y entonces lo
probó la sustancia y escribió un par de artículos extensos de una página entera en el diario Pueblo, que era uno de los de mayor tirada y tal, pero claro, siempre condicionados, es decir, buscando la parte noticiable en el sentido de escandalosa y tal, es decir, lo de siempre, poniendo el amplificador a aquellos aspectos, digamos, más dramáticos y minimizando los aspectos más beatíficos o incluso gloriosos de los efectos psicodélicos. Y esa opinión pública que vi que has analizado bastante, como el denominado problema de las drogas, en el sitio o blog del Mundo Antiprohibicionista, sí. Ahí analizaste registros numéricos de opinión pública hasta el 2010 más o menos. ¿Cómo crees que estamos hoy en día en ese aspecto? Bueno, realmente, a ver, ya en ese momento sucede una cosa muy, muy, muy curiosa que yo no sé si has profundizado en ella. Los problemas de los españoles los maneja un organismo de carácter nacional que se llama Centro de Investigaciones Sociológicas. Entonces, esto sacan unos barómetros mensuales con ese ranking de problemas. Esto se hace de una doble manera. Primero se pregunta a los encuestados ¿cuáles son los 3 principales problemas que cree usted que tiene España, que hay en España? Y entonces la gente responde. Y a la misma gente que se le ha preguntado eso, luego se le pregunta ¿y cuáles son sus 3 principales problemas? Claro, esto da dos rankings totalmente distintos. Entonces, el primero, digamos, daría lo que sería la percepción subjetiva del asunto y el otro la repercusión real. Entonces, en la percepción subjetiva, por ejemplo, la droga como problema podía aparecer el segundo o el tercer problema, junto con el paro, el terrorismo, etcétera, etcétera. Pero claro, ya en ese momento, me refiero, en los momentos en que en teoría hay un problema de drogas, en el ranking de la repercusión real, la droga ya no la menciona el 25% de los encuestados, sino el 1,X%, el 2%, y aparece ya en el puesto 16, ¿no? Actualmente ha desaparecido totalmente del ranking de problemas. A ver, aquí se pueden hacer muchas lecturas y es desde que en realidad nunca ha habido un problema, sino que ha sido un problema mediático, un problema falso, creado por los medios de comunicación, una especie de pánico moral a base de insistir. Y luego hay otra gente que dice que, bueno, que ahora lo que tenemos es 2 problemas, el de las drogas y el de la falta de sensibilidad frente a ese problema. Quédate Duplicaron la apuesta. Sí. Y supongo que cuando se habla de drogas no se especifica de qué estamos hablando, ¿no? Porque fue la heroína lo que ha generado más crisis en distintos países y que llevó a distintas soluciones, tanto en Portugal como en Suiza. Y supongo que vendrá por ahí. Digo, para separar de lo que veníamos hablando antes del LSD, etcétera. Sí, el problema venía por la heroína, digamos, lo que pasa es que en la encuesta la gente utilizaba el genérico droga, sin especificar, ¿no? Claro, bien. Te paso una consulta ahora sobre la sociedad en España, y yo creo que en España se bebe mucho alcohol y se fuma mucho tabaco, comparativamente y en general. Obviamente que habrán países donde se fume o se tome más. Pero yo creo que en general es una sociedad muy adepta a las drogas legales. ¿Cómo crees que influye eso en la opinión que se genera sobre las drogas ilegales? El hecho de que se consuman muchas drogas legales, ¿en qué medida puede influir en la percepción que se tiene sobre las ilegales? Exacto, porque podrían haber 2 opciones, ¿no? Una, que el pueblo diga, bueno, si ya consumimos estas drogas, una droga más, es todo lo mismo, son sustancias. O que se pare en la vereda opuesta, es decir, no, estas son las drogas, por algo son legales, y las otras, si son ilegales, deben ser otra cosa completamente distinta. Sí, yo creo que lo que prevalece es esta segunda percepción, es decir, que hay unas drogas legales y no solamente legales, sino socialmente aceptadas, que son el alcohol y el tabaco, y bueno, y no solamente el alcohol y el tabaco, sino toda una serie de psicofármacos que se están dando en receta, es decir, bueno, el consumo, tú has mencionado el alcohol y el tabaco, pero en España hay ahora mismo, el otro día lo leía, ha subido como 4 veces el consumo de psicofármacos en los últimos 15 años, es decir, lo cual es una animalada, ¿no? Es decir, entonces yo creo que esto la gente lo tiene como muy, muy interiorizado, se trata de sustancias legales, socialmente aceptadas, y luego están el resto. Aunque la gente sea consciente de que puedan ser menos dañinas, por ejemplo, la marihuana y tal, que el alcohol, pero
digamos, la sociedad adulta, la sociedad comme il faut, eh, me da la impresión que prefiere mantener este doble rasero. España, yo no ignoro, vamos, no conozco otros casos al mismo. España es un país de dobles raseros, de doble moral, donde esto está como muy integrado y en las drogas se vive así. Ok. Y con el cannabis, que veo que has estado bastante involucrado en el tema, parece ser la droga que está más cerca de ser legalizada, la droga más aceptada. ¿Hay barómetros de un cambio en la opinión pública al respecto? Bueno, es que yo sepa, no se han hecho nunca sondeos sobre el cannabis. Realmente sobre el cannabis ahora mismo es un caso vergonzoso porque España ha pasado de estar considerada en determinados foros como la punta de lanza, la vanguardia del antiprohibicionismo, incluso a nivel mundial, y ahora mismo ni siquiera está, es de los pocos países europeos donde ni siquiera está autorizado el consumo terapéutico. Es decir, los últimos países, Chipre, Luxemburgo, incluso la Alemania de Angela Merkel, Italia, el cannabis es legal a nivel terapéutico. Aquí ni siquiera eso. Es decir, es una cosa incomprensible. Desde mi punto de vista, absolutamente incomprensible que hoy por hoy, como mínimo, los usos terapéuticos del cannabis sean todavía ilegales. ¿Y crees que va a tardar en llegar ese cambio? Pues no tengo ni idea, porque si uno se fía de lo que dice el Partido Socialista cuando ha estado en la oposición, pues tendría que ser legal y hace mucho tiempo. De la misma manera tendría que haber desaparecido la llamada ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, pero luego lo que pasa es que cuando gobierna, como es el caso, no mueve ficha. Entonces no sabría qué decirte realmente, porque a ver, yo soy historiador, lo que no soy es adivino. No, claro. Pero uno en base a la historia y analizar, uno genera una opinión informada que es interesante, por supuesto. Sí, bueno, pero ya te digo, o sea, ese doble rasero, decimos una cosa cuando somos líder de la oposición, decimos otra cosa cuando somos presidente, decimos una cosa cuando estamos en la oposición, decimos otra cosa cuando estamos en el gobierno. Entonces, claro, y además lo reconocemos públicamente que es así. Entonces, claro, ya no sabes a qué carta quedarte, es decir... Yo soy de la opinión de que en estas cosas los partidos proponen y dicen su idea, pero al final la legislación en sí, la realidad, tiene que obedecer mucho a la opinión pública. No pueden ponerse la gente en contra. Por eso preguntaba antes cómo está la opinión en la sociedad, porque creo que una vez que cambie eso, la legislación va a venir sola. Bueno, a ver, aquí lo que pasa es que pese a esta situación, luego sobre el papel es uno de los países más tolerantes que hay con respecto al consumo. Entonces, es decir, bueno, el problema es que no te pillen, por decirlo de alguna forma. Y si te pillan, como consumidor, lo que te llevas es una sanción económica fuerte, eso sí. Pero entonces, yo creo que los políticos hacen los cálculos de que votos no me va a dar la legalización. En cambio, sí me puede quitar alguno. Y esta es es decir, no solamente ocurre con esto, es decir, tenemos otros temas ahí pendientes, como puede ser el de la eutanasia, que pues podríamos hablar exactamente lo mismo, ¿no? Yo también, además, da la circunstancia de que yo soy socio de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, es un tema que también, en fin, en el que también, digamos, he militado, estoy militando y estamos en lo mismo, es decir, cuando estamos en la oposición decimos una cosa y cuando gobernamos decimos otra. Entonces, lo único que sí se han mojado es en el tema de la legislación LGTBI, porque ahí sí que había unos votos. Ahí sí que había votos a ganar, como probablemente se han ganado. En lo otro, pues claro, digamos que los partidos deben tener sus propios sondeos, deben hacerlo y deben pensar que a ganar hay poco y a perder hay mucho. Y entonces, pues mejor ser prudentes, no mover ficha y así vamos. 100% de acuerdo. Comentaste el tema de la legislación en España, de ser benevolente en papel. Yo tengo la opinión de que es benevolente en papel y también en su aplicación. Al menos no veo común ver revisiones de la policía, noticias de consumidores que sean perseguidos. Parece ser bastante mejor que en otros países, al menos. No sé si coincidimos en eso. En países grandes, me refiero, Estados Unidos, por ejemplo, que es la referencia, o si vamos a Europa, prácticamente cualquier otro país, quizás excepto República Checa y Portugal, todo el resto tienen leyes y procedimientos más restrictivos que en España. Correcto, sí.
Sí, sí, no es solamente sobre el papel, en la práctica también. Pero, a ver, aquí se están poniendo del orden de 200.000 sanciones por tenencia ilícita de hachís al año. Y esto, la multa mínima son 601 euros. Uf, Esto tampoco podemos pasarlo por alto. Es decir, vale que en otros países la legislación será más severa, pero exacto. Sin duda que hay margen de mejora, pero en otros países la tenencia de hashish puede llevar incluso a prisión, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué llevó a España a tener Cierto. esa ley o esa aplicación de la ley relativamente benevolente? ¿Lo has podido tracear? Pues esto es una cosa un poco misteriosa, porque además, digamos, incluso en la época, hablo en el franquismo, es decir, en el 70 o el 71, que hay un cambio en el Código Penal y en el cual la tenencia de drogas pasa a ser delito de cárcel. El Tribunal Supremo, ante una consulta que se produce a resultas de un juicio, dice que, hombre, que sí, de acuerdo, pero que hay que distinguir, hay que discriminar cuando esa tenencia es para consumo propio y con ánimo de tercería, es decir, con ánimo de vender, ¿no? Entonces, yo esto es una cosa que se lo he comentado muchas veces, se lo he preguntado o lo hemos comentado a Antonio Escotado, que fue mi director de tesis, y yo y tal. Entonces, Escotado siempre me ha dicho que es de la opinión que bueno, que España ha sido un país donde con una gran raigambre anarquista y que esa tradición libertaria, de alguna forma, que ha calado a lo largo de prácticamente de siglo y medio, pues es la que ha convertido este país en, en una sociedad un poco bastante más permisiva que el resto, gracias a esa, digamos, a esa influencia de, del libertarismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, varios factores entonces. Una pregunta relacionada con la historia, pero ya yendo un poco más atrás, ¿no? España conquistó Latinoamérica Uh y en Latinoamérica habían varias culturas con un uso milenario o al menos de muy largo plazo -huh. de distintas sustancias psicodélicas, ¿verdad? Algunas que se han perdido al extinguirse las tribus que las usaban, -huh. u otras que se mantienen de cierta forma, como la ayahuasca, sin duda la más conocida actualmente. -huh. ¿Qué se relataba de esas costumbres cuando se encontraban del lado de los conquistadores españoles? Bueno, pues tanto el peyote como la ayahuasca, como los hongos y los cibes, no diré yo que son vistos como drogas enemigas, como sustancias enemigas, sino más bien como drogas anticristianas, hablo de los misioneros, y propias de pueblos primitivos. Es decir, se considera que en ese momento los españoles llevan el progreso, y no solamente el progreso material, sino el progreso moral sobre una serie de pueblos paganos y, bueno, que viven en la selva, que tan apenas se tapan con taparrabos y tal. Y entonces estas drogas, más que criminalizadas, son vistas con extrañeza y con cierto desprecio. Esta es la visión que prevalece, digamos, durante siglos, ¿no? Ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en la prensa española, yo esto lo pude rastrear, y sobre todo ya en las primeras décadas del 20, hay como un interés ya bastante interesante en el peyote. Y bueno, sabes también perfectamente que en el caso del peyote, bueno, estas drogas también llegan a entrar en una especie de sincretismo, las religiones propias los pueblos indígenas con el cristianismo invasor. Sabes que existe una virgen, que es la Virgen de o algo así. Y bueno, de alguna forma, yo creo que los cultivos, los consumos nunca llegaron a erradicarse. Eh, sí que hay, digamos, escritos, digamos eso, pues anatemizándolos, ¿no? En los cuales se les se les describe como unas prácticas exóticas y primitivas, pero yo creo que tampoco hubo un interés como especialmente férreo en erradicarlos, ¿no? Y no, ya te digo, incluso en algún caso se integraron de alguna forma.
Ujú. Y no fueron traídos o por lo menos no registrados, ¿no? No, no, para nada, no, porque, bueno, a mí no me consta, ¿eh? A mí no he encontrado, a ver, bien es verdad que yo me he centrado mucho en el estudio de las drogas en el siglo XIX y XX, es decir, la parte contemporánea, pero lo poco que he podido ver, no, no, porque ya te digo, son vistas como son drogas, sustancias y cultos anticristianos, de pueblos primitivos. La visión que predomina es un poco el desprecio. Esto pasa también con el hachís, con los derivados del cannabis en Marruecos. Es decir, bueno, ya ves que Marruecos está a apenas 10 kilómetros al sur de la península ibérica, empieza ya Marruecos. Eh, la- hay durante mucho tiempo hay viajeros españoles que se internan en territorio marroquí y hablan del kif, del hachís, como cierta curiosidad. En el momento en que empieza la guerra hispano-marroquí, la conocida como Primera Guerra de Marruecos, ya se empieza a presentar como una despreciable droga de moros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, ya para ser aquello que toma el enemigo. Y entonces mantiene esa fama durante décadas, ¿no? Lo consume gente de baja estofa y entonces la gente bien no la probamos. Esto cambia, lógicamente, pues España tuvo la mitad de Marruecos, Marruecos fue partido en un protectorado, la mitad de Marruecos la protegía Francia y la otra mitad la protegía España, y en ese momento, digamos, en Marruecos hay una representación a escala de lo que es la sociedad española y bueno, pues hay mucha gente que empieza a probarlo, no solamente los legionarios, sino bueno, pues es que hay gente, pues eso, mineros, carreteros, albañiles, funcionarios de todo tipo, y entonces empieza a haber ya un consumo y ya en los años 50 ya encuentras, por ejemplo, pues las primeras plantaciones en España, ¿no? Digamos, decir, con lo cual quiere decirse que ya en el protectorado marroquí en España fue de 1912 a 1956, que fue cuando alcanzó la independencia plena Marruecos, pues un poco antes de alcanzar la independencia ya se ven en el año 53-54 ya se detectan plantaciones de cannabis en España, con lo cual quiere decirse que bueno, ya había cierto arraigo de ese consumo que en principio, ya digo, había sido visto con extrañeza y con cierto desdén. ¿Y crees que se volverá ahora a seguir modelos como el de Uruguay, que fue famoso hace un tiempo por haber legalizado el cannabis recreativo, Uh -huh, o más recientemente y más importante, uh -huh. Canadá, con una industria enorme ya? Sí. Se está conversando en Uh -huh, México y en uh varios -huh, lugares. ¿Crees que España va a volver a tener, porque en un momento tuvo productos de cannabis en farmacias o en uh -huh, parafarmacias, uh ¿crees -huh, que uh llegaremos a -huh. tener esa industria nuevamente? Bueno, yo creo que este modelo poco a poco se irá ampliando, es decir, cada vez más países se irán sumando no solamente a Uruguay, a Canadá, sino a esos, creo que ahora mismo hay 7 estados en Estados Unidos que también tienen legalizado el consumo recreativo de marihuana. Entonces yo creo que esto se irá ampliando poco a poco y además no solamente cannabis sino con otras drogas. Por ejemplo, Israel acaba de aprobar el consumo terapéutico de éxtasis o MDMA. Entonces, bueno, lo que no sabemos es si se generalizará este tipo de iniciativas, ¿no? Porque en el caso de Israel, por ejemplo, lo que ha determinado esta apertura al consumo terapéutico de MDMA es el terrible problema que tienen de estrés de guerra. Es un país donde todos, tanto hombres como mujeres, tienen que hacer un servicio militar obligatorio, pues no sé si son de 3 o de 5 años ahora mismo. Y en muchos casos, que no solamente servicio militar, sino servicio militar en estado de guerra realmente. Entonces, se encuentran con que cuando se licencian los soldados, pues celebran una serie de orgías químico-festivas y suicidas que en muchos casos ha planteado problemas y el llamado estrés de guerra y tal, ¿no? Y entonces esto ha sido lo que ha impulsado, pero claro, entiendo que el caso de Israel es un caso extremo.
Es decir, si empezara por reducir el periodo militar, ¿no?, a un año, por ejemplo, ya vería cómo solamente así ya se solucionaría gran parte de esa problemática que tiene, ¿no? Es decir, es difícil hacer predicciones de futuro. Estados Unidos también tiene muchos problemas con sus veteranos de guerra en cuanto a depresión, estrés postraumático, etcétera. Y ahora se están haciendo varios estudios con hongos o MDMA o incluso con algunas otras, pero los dos principales son esas, ¿verdad? Y gran parte de su público objetivo son los soldados, sus veteranos de guerra. Y algo llamativo relacionado con eso es que las primeras pruebas de campo que tenían pensadas para la terapia con MDMA eran en España. No sé si estabas al tanto de eso. No. Bueno, sí. Eso nunca sucedió al final, porque cuando estaban por empezar llegó a la opinión pública, hubo lobby de alguna organización de lucha contra drogas y al final cancelaron los estudios clínicos. Pero España iba a ser pionero en eso. Bueno, en España mi amigo José Carlos Bouso, psicólogo y farmacólogo, fue pionero en dar éxtasis a mujeres maltratadas que habían fracasado además a las terapias convencionales que se daba al maltrato. Eso, a ese es el caso que me refiero. Vale. Pero estoy casi seguro de que finalmente no los dejaron hacerlo. Sí, bueno, salió a la prensa, lo sacó El País, efectivamente, y entonces se produjo la consabida reacción histérica, que es lo que suele suceder en estos casos, con la consiguiente presión mediática, y efectivamente se abortó el proyecto que llevaba entre manos José Carlos Bouso en el año, pues si no recuerdo mal, era el año 90 y algo, y eso sí. Sí, triste historia, creo. Sí. Y estoy coordinando una entrevista con José Carlos Bouso para hablar de eso y del estado actual de esas investigaciones. Pero bueno, hemos hablado de estas historias en la prensa, de cambios, de drogas que han llegado, de procesos de legalización. Ahora, muchas cosas que han pasado en poco tiempo, ¿no? Porque básicamente desde el 50 estamos hablando que muchos psicodélicos eran ilegales, que otras drogas no se conocían, en fin, que en estos últimos 50 o 60 años han sido muchos cambios para un lado o para el otro. Como historiador, si te pongo un ejercicio de pensar dentro de 200 o 300 años, ¿cómo se va a contar la historia al respecto de las drogas de nuestra época actual? ¿Qué me dirías? Dentro de 200 años. Bueno, en el caso en el caso de que la historia de este planeta dure tanto, me gustaría seamos optimistas. Venga, vamos a hacerlo. Pues me gustaría pensar que esa historia se contara como ahora nosotros contamos la prohibición del alcohol, como algo que sucedió y que bueno, y que visto el disparate, pues se rectificó a tiempo. Así es como me gustaría que se contara, ¿eh? Cómo se contará, no me atrevo a vaticinar. Bien, ahora el alcohol, bueno, por más de que ya pasó la prohibición hace mucho, sigue estando todo el tiempo en el tapete por temas de salud, de problemas constantes a nivel social. ¿Crees que eso también durará mucho tiempo y pasará con otras drogas? O sea, si se legaliza el cannabis, por ejemplo, dentro de 200 años, ¿el cannabis va a seguir siendo noticia o pasará a un cuarto plano? Pues no sabría qué decirte en cuanto a... Porque para mí es un misterio qué es noticia, qué deciden los medios que sea noticia y qué no lo es. Lo que sí parece cierto a nivel punitivo es que el mayor instrumento punitivo ya desde hace años, tanto para el alcohol como para otras drogas, es la legislación de tráfico, curiosamente. Es decir, en el momento en que das un positivo en un control de alcoholemia o de drogas, te birlan 6 puntos de los 12 que aquí tiene el carnet y te caen 1.000 euros de multa, que es más que los 600 de la ley de seguridad ciudadana. Es decir, normalmente centramos la represión del consumo de drogas en este tipo de leyes que tienen que ver con la seguridad y, sin embargo, el instrumento punitivo más duro, más efectivo, es curiosamente la legislación de tráfico. Claro, ¿qué va a pasar con el? Porque lo cual quiere decir que esto depende mucho también de cómo evolucione el tema del tráfico. Pues ya sabes que últimamente, bueno,
salieron noticias de coches ya que se autopilotan solos, los Tesla, estos famosos. Es decir, claro, imagínate que en un futuro que todos los coches se conducen solos. ¿Qué más da que vayas puesto que no vayas puesto? Es decir, van a seguir habiendo controles de alcohol y drogas en el momento en que los coches sean autoconducidos y tal, y no dependan del piloto. Creo que para ese punto falta bastante todavía y habría que solucionar igualmente los problemas actuales que tenemos, como esa legislación, que sí, coincido que es un problema. Me parece que es al menos una asunción de un rol que toma la DGT que no corresponde, como decía, punitivo directamente el consumo de drogas, sin importar el impacto en el tránsito, básicamente. Bueno, supongo que los expertos en tráfico te dirían que los accidentes han descendido un montón en España desde hace no sé cuántos años, lo cual es cierto. Pero también es cierto que en ese descenso de los accidentes no solamente concurren factores como la mayor severidad de la ley de tráfico, sino una mejora de la red vial, una mejora de la seguridad de los coches, etcétera, 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 ¿no? Es decir, eh, en fin, yo no sé, yo particularmente pienso que la legislación contra las drogas peca contra las drogas en general, y meto al alcohol ahí también, peca de injusta e ineficaz en líneas generales. Y además esto lo han reconocido expertos internacionales, y no solamente expertos internacionales, sino gente que ha sido presidente de sus propias naciones. Lo que pasa es que lo reconocen cuando pasan a la categoría de expresidentes, ¿no? Entonces, pues están diciéndolo. Santos, de Colombia, Felipe González, etcétera, etcétera. El fracaso de la lucha contra las drogas, el fracaso. Pero claro, ahí tienes gente como, al mismo tiempo, gente como el presidente de Filipinas, que está propugnando la pena de muerte y que incluso, eh, sí, incluso felicita públicamente y condecora a policías que en acto de servicio pues matan a drogadictos, y ya no te diré a traficantes, sino a simples consumidores, ¿no? Entonces, claro, mmm, toda esta gente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU se nutre de toda esta gente, es decir, desde gente que tiene muy claro que la política vigente de drogas es injusta e ineficaz, a gente que si por ellos fueran, eliminarían a todo aquel que tuviera contacto directo o indirecto con cualquier sustancia psicoactiva, ¿no? Entonces, claro, es difícil conseguir por lo menos consensuar a nivel mundial una política razonable en este sentido. Sin duda, y ya que nombraste a los políticos, te hago una última pregunta, casi para despedirnos. Sí. Habrás visto ahora que creo que se vio algún caso en Australia, algún otro en Reino Unido, de políticos en campaña o creo que en funciones, alguno también, admitiendo de su uso de alguna droga. ¿Qué crees que pasaría en la sociedad española si nuestros políticos, no voy a poner nombres, pero bueno, cualquier político empezara a hacer declaraciones del estilo? ¿Crees que generaría revuelto o no? A ver, seguramente sería utilizado por sus enemigos. O sea, eso está claro. Es decir, vivimos en un país donde... Bueno, quiero decir, pero es que utilizarían cualquier cosa aquí. Es decir, vivimos en un país absolutamente cainita y guerra civilista. Es triste, es doloroso. Han pasado 80 años y seguimos con las mismas trincheras que en el año 36 y en el año 39. Esto no se puede discutir. Y entonces en un país así seguramente sería utilizado, como lo fue. Es decir, recuerdo en el año 77 o 78, Felipe González, no siendo presidente del gobierno, sino simplemente siendo el presidente, el secretario general del Partido Socialista, ni siquiera dijo que había fumado, sino dijo que lo de los porros no le parecía mal. Pues fue vapuleado hasta la saciedad por esta afirmación. Y luego, pues lo mismo le sucedió al alcalde de Madrid, al que dicen que ha sido el mejor alcalde de Madrid, a Tierno Galván, que en un contexto totalmente lúdico y tal, pues dijo, en fin,
lanzó unas palabras hacia un auditorio básicamente juvenil y dijo algo así como a colocarse y al loro y tal. Bueno, pues eso todavía hay gente que se lo está echando en la cara y acusan a Tierno Galván de haber sido el inductor de toda la crisis de heroína que se desató después por haber dicho estas palabras y tal. Pero esto yo no lo veo tanto un problema de las drogas como un problema de esta característica tan absurda de esta sociedad y tal, en la que vivimos. Bueno, quizás sean los políticos los que den el ejemplo al final de cambiar esta conversación. Bueno, es que, a ver, claro, en Inglaterra el reconocer haber tomado cocaína a determinados políticos ha causado determinados revuelos, sobre todo por contradicción con esta política que se sigue con los maestros y tal, y eso, pero no ha sido utilizada con encarnizamiento como sería utilizada aquí en España, con toda seguridad. O sea, sí, de hecho, a ver, hay un político, Albert Rivera, aquí, que es acusado constantemente de ir puesto de cocaína. Yo ignoro si toma o no toma, pero está lleno memes, internet, con caras de gestos de Albert Rivera y, quiero decir, cuando un político debiera ser vapuleado, en todo caso, por otro tipo de iniciativas o de acciones que aquellas que tienen que ver únicamente con la esfera de su privacidad. O sea, es que es absurdo, ¿no? Coincido completamente. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por todos los conceptos, por el rato para charlar conmigo. Mucha suerte con el libro que estás promocionando ahora. Si quieres decir unas palabras de él. Pues no, la verdad es que no. Es decir, pues es un libro, a ver, es un libro con el cual me he quitado una espinita, porque, digamos, en el primer libro que escribí, en Drogas y Cultura de Masas, es un libro que a mí me interesaba sobre todo dar con el origen de la prohibición en España. ¿Por qué se toma la iniciativa en España? Entonces, ciertamente llegué a esbozar las tres causas genéricas, las tres causas específicas que concurrieron en el caso español, ¿no? Que fue el espectacular fenómeno de crecimiento urbanístico, la confesionalidad católico-apostólico-romana del Estado, por imperativo constitucional, me refiero, que era facilitadora de la presión de determinados sectores prohibicionistas, y los efectos colaterales de la política de neutralidad observada durante la Primera Guerra Mundial por parte del gobierno español. Pero, así y todo, quería saber cuál fue el detonante que determinó que el 1 de marzo de 1918, el gobierno español le metiera mano a las drogas, ¿no? Entonces, este libro es la explicación de qué sucedió previamente para que en 1918 el gobierno presidido por García Prieto pues decidiera legislar sobre las drogas. O sea, un poco acercar la lupa al detalle. Es un libro que está centrado, pues ya te digo, en los años de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente todo lo que cuenta, o la mayor parte de lo que cuenta el libro, está centrada entre el año 14 y el año 18. Y bueno, además, tanto es así que creo que ya voy a abandonar el tema de la historia de las drogas, porque lo he dicho todo, es decir, no por nada, sino creo que con este libro ya he exprimido todo lo que podía decir, y de alguna forma, no sé si al público lo habré dejado satisfecho, pero digamos el que he quedado satisfecho he sido yo, y bueno, ahora me dedicaré a otros menesteres. Perfecto. Bueno, la mejor de las suertes también en los nuevos menesteres, y Muchas muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ti. Chao, chao.